queridos seguidores y seguidoras, qué gusto saludarles. Sean cordialmente bienvenidos a una emisión más de Aquí Entre Nos. Quiero comentarles que el invitado que tengo el día de hoy, pues tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años. Él estaba trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública. Posteriormente, muy jovencito, posteriormente fue procurador de la Ciudad de México, en ese momento todavía el Distrito Federal. Después, pues fue candidato al gobierno de la ciudad y debo decirles que ganó de una manera verdaderamente impresionante, con más votos que Marcelo, con más votos que Andrés Manuel López Obrador, con más votos que Claudia Sheinbaum. Fue verdaderamente un fenómeno, un fenómeno. Si a mí me hubieran dicho en ese momento, Lolita, ¿te harías cargo tú de esa campaña? Yo hubiera dicho a ojos cerrados sí, porque como candidato tenía todo para vender. Un hombre joven, un hombre encantador, un hombre sencillo, un hombre con un doctorado en Derecho, una gente preparada, guapísimo. Las mujeres se le aventaban como moscas, era una cosa impresionante, ¿no? Todavía hasta hoy en día se le avienta como moscas. Y además, una gente que no se había mareado, que eso es bien importante en los políticos. Fue un hombre que le dio a la ciudad lo que se estuvo peleando durante mucho tiempo, que fue convertirlo en un estado, porque antes pues era la regencia, ¿no? Dependía del presidente, que era quien decidía quién iba a estar en ese cargo, y no tenía ese valor que debe de tener la Ciudad de México, que ahora cuenta con una constitución, cuenta con su propio Congreso, es decir, le dio el nivel que la Ciudad de México siempre debió de haber tenido. Ya dejó de ser una ciudad de segunda o de tercera para convertirse no solo en la capital de la República, sino en todos esos derechos que le debían a la Ciudad de México. Fue una época muy interesante, la verdad, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con seguridad, pues tuvo varios secretarios, entre ellos el que duró más tiempo fue Irán Almeida. Estuvo también Raimundo Collins. Hubieron personajes importantes trabajando a su lado, que hicieron las cosas muy bien, muy, muy bien. Una de las primeras preguntas que yo quiero hacerle este día a Miguel Ángel Mancera y darle la más cordial de las bienvenidas. Miguel, qué gusto de verdad tenerte aquí en el programa y sobre todo poder platicar de las cosas que muchas veces en televisión no las tocamos. Es decir, creo yo que es importante que el público conozca también esa parte humana de Miguel Ángel Mancera. Miguel, ¿dónde naces? ¿Cómo creces? ¿Cómo es tu juventud, tu niñez? Yo sé que dos de tus amigos más queridos, desde que eran pequeñitos, eran los Serna. Cuéntame, por favor, de tu vida. Cómo no, Lolita, primero saludarte, felicitarte por este espacio de comunicación que está siendo todo un éxito, como todos los proyectos que tú emprendes, que siempre captan la atención del público y este no es la excepción, obviamente. Y felicitarte por ello, reconocer también la oportunidad para poder comunicarnos y, por supuesto, decirte que, mira, mi infancia la verdad es que fue como las infancias de muchos niños y niñas aquí en la Ciudad de México. Yo nací en una colonia, pues digamos, no de clase media baja, digamos, en la zona de Tacuba, Sí, eh, con muchas problemáticas. Era una zona compleja que en ese momento pues no lo sabía. Pues, yo era niño y claro. simplemente disfrutaba del entorno. Me gustaba ir al Plan Sexenal, me gustaba ir al Parque de Popotla. Estaba yo ahí en la México Tacuba y con toda la gente de Tacuba convivía, me iba al mercado con mi mamá y andaba en el cine Tlacopan, me acuerdo, cuando aquellas tandas que había 2 o 3 películas.
y lo que más me gustaba de ese cine era poder correr en los pasillos. Mire, Yo creo que como muchos niños y niñas. Así que toda esa infancia así fue. Y a los Serna los conocí ya en otra etapa de mi vida que fue digamos, en la primaria, ya exacto. pasados, digamos, a los 7, 8 años, por ahí los conocí. Y después los dejé de ver un rato y después me los volví a encontrar en diferentes responsabilidades. Julio en ese tiempo había trabajado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el doctor Soberón Mire, y Luis había estado en el ISSSTE, creo, en algún tema de seguridad social del ISSSTE de cesantía. Y de ahí pues ya estuvimos en algún proyecto. Primero Julio nos acompañó en la Procuraduría y después Luis se sumó ya en el trabajo de gobierno. pero regresemos un poquito en el tiempo, Miguel. A ver, ¿eres hijo único? ¿Tienes hermanos? Yo tengo medios hermanos, Lolita. Eso es. Soy hijo único con mi mamá. Tengo medios hermanos por parte de mi papá. Me llevo muy bien con ellos, los quiero mucho. Sí, digamos que todo el tiempo de niño fui como muy solo. Eso sirvió, la verdad, porque pues aprendí a hacer muchas cosas, pues a lo mejor como en ese tiempo se podían, porque yo lo recuerdo y te lo juro que digo ahora, caray, no, yo creo que a mis hijos no los dejaría, pues no los dejé hacer muchas de las cosas que yo sí hacía. De plano, ¿cómo qué? Mira, yo te estoy hablando a los 6 años, ¿eh? A Sí. los 6 años yo me iba al plan sexenal, o sea, me iba al plan sexenal pues, con niños más grandes. ¿Por qué? Pues porque mi mamá trabajaba todo el día y pues mi mamá no se enteraba. Entonces, Explícale al público qué es el plan sexenal. plan sexenal es como decirte ir a un parque que estaba a unas 10 cuadras de donde yo vivía. O sea, no era cruzando la cuadra, ni era ahí mismo, ni O era el sea, parque. lejitos, pues. Lejitos, había que cruzar avenidas complicadas, digamos, de mucho tránsito, de Wow. México a Cuba, que es una avenida de 4 carriles de camellón. Claro. Y los amigos con los que yo me iba eran más grandes, Mira. todos, todos. Entonces, pues aprendes cosas que pues, a lo mejor no son de tu edad en ese momento. Eso nos pasa a los hijos únicos, ¿eh, Miguel? Sí, ¿verdad? Sí, a Pues todos los buscas que somos como, hijo único, siempre nos pasa lo mismo. Y cuando estás conviviendo con niños o niñas más o menos de tu edad, te aburres, porque claro, sí, como convives con puros adultos, no te llama la atención. no te llama la atención. La verdad es que yo lo que quería era ir más lejos o ir a otros nuevos lugares o conocer otras cosas. Pues de todo un poco, ¿no? A veces mi mamá se asustaba de lo que yo le platicaba, pero bueno, pues así era. Y, y también debo decir que no era lo mejor, porque yo no veía a mi mamá, pues no la veía en todo el día. Ella trabajaba todo el día y la veía un rato en la noche y después se tenía que volver a ir en la mañana y yo me iba a la escuela y ella regresaba ya tarde y nos víamos un ratito y otra vez igual. Entonces sí era complicado, pero bueno, así fue. Después ya en la parte de secundaria, pues también me volví como muy de tener a mis amigos y de querer yo encabezar cosas y pues así te vuelves como muy inquieto, muy Como muy independiente. líder, ¿no? Y muy independiente, muy, Me, muy independiente. O sea, yo empecé a irme, es lo que te digo, que yo ya no dejé a mis hijos vivir esa parte, pero ahora que recuerdo, pues yo a los 12 años ya me quería ir de viaje con mis amigos y quería wow. en campamentos y me quería ir en el autobús y quería, ya no te digo a los 15, bueno, pues eso No, ya, bueno, olvídate, pero sí, era una secundaria que ahora que lo pienso, pues tenía yo 12 años, o sea,
sí era otra cosa. Y siempre muy enfocado al tema de estudiar, porque mi papá siempre me decía, tú eres quien tiene que ver por tu mamá siempre. Entonces yo decía, caray, y si Qué no estudio, responsabilidad, ¿eh? sí, decía, y si no estudio y si luego no tenemos, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a trabajar? Yo me acuerdo que le decía a mi papá, oye, habrá que poner algo, algún negocito, vender algo, no sé, será muy difícil. Y él pues solo me medía y me escuchaba, pero me volvía a decir, estudia. Y bueno, así fue. Y así ¿Y pues, por qué derecho? Cuéntame. fíjate que eso es interesante porque yo quería estudiar medicina, Lolita. De hecho, en la UNAM yo tenía mi pase directo a medicina. eh, en la prepa 6, yo estuve en la prepa 6, todas mis escuelas fueron de gobierno. No tuve la oportunidad por lo mismo, pues que no Claro. teníamos una situación holgada desde el punto de vista económico. Todas las escuelas fueron de gobierno y entonces yo estuve saliendo de la prepa 6, llenabas un formulario para ver a dónde querías ir por el pase automático. Entonces en el pase automático yo pido ir a la Facultad de Medicina y ya lo lleno y ahí viene un problema porque tengo un accidente de tránsito fuerte. Y en ese accidente de tránsito, en el momento que yo salgo de la Cruz Roja, me dice quien después supe que era un ministerio público, me dice, yo ya tenía 18 años. Entonces me dice, oye, tienes que firmar aquí para ya tu salida, pues, del hospital. ¿Pero qué tengo que firmar? Aquí estamos llenándolo y ahorita tú lo firmas. Entonces yo ya lo firmé, me salí y tenía yo lesiones en la cara. Eran cerca de 34 puntos de sutura en toda la cara. En la torre. Eh, ¿Y dónde los vi tienes que no te los veo? todas visibles, no, fíjate que se desaparecieron, pero eran aquí. Pero no se te ve ni uno. No, afortunadamente y por algo que nunca se me va a olvidar, que fue el doctor Sandoval de Chihuahua, Mira, paisano médico, mío. cirujano plástico de la Cruz Roja, ¿eh? Mira. Llegó el jefe del servicio de urgencias, una doctora pide material para suturar y llegó el jefe de urgencias y le dijo, no lo vas a suturar tú hasta que no llegue el cirujano plástico. Y entonces ya llegó el cirujano plástico, pues yo estaba esperando, la verdad, pues ya quien fuera, porque estás adolorido, Claro. estás golpeado. Y él, con muchísimo cuidado, me suturó y después todos los que me revisaban me decían, le hicieron una intervención muy, muy buena. Y así Estupenda, fue. claro. Pues pasado eso, ahorita entonces lo que vino fue precisamente el tener la idea y el tener la claridad, pues de que me había engañado el Ministerio Público, pues me dijo firma tu salida y lo que yo firmé fue un perdón. Wow. Entonces, pues ya cuando se entera mi familia que firmé un perdón, se enojaron. Pues claro. Paramos hasta la oficina de la entonces procuradora, que era la procuradora Adato, Mira. en la oficina de la doctora, con una licenciada de apellido Lamuglia, me acuerdo muy bien. Ella atendió el caso, sancionaron al ministerio, bueno, todo lo que te imagines. O sea, un abuso brutal, pues. ¿Sí? Y entonces dije, oye, yo no o sea, no puede ser que esté yo en la prepa, casi en la universidad, y que no sepa Claro. esto. Entonces, de ahí decidí cambiarme y entonces vino el segundo reto, porque lo que me dice la directora de la preparatoria, me dice, muy bien, se puede usted cambiar, vamos a ayudar a que se cambie, pero pierde un año. Pierde un año de estudios porque tiene que repetir las materias Wow. que sí tomaron los que van a estudiar Derecho. Porque usted tomó materias de biología, de Sí, química, claro. pero no tomó historia de la filosofía, no tomó... Bueno. Y la única opción, Lolita, era hacer exámenes extemporáneos, ya ni siquiera extraordinarios, extemporáneos. Era un reto porque pues, yo no había tomado las materias y tenía que pasar 4 materias. Bueno, finalmente las pasé y entonces el pase automático me lo cambiaron a Derecho. Y así llegué a la Facultad de Derecho y así fue como estudié Derecho, Lolita. Qué cosa más interesante, cómo este tipo de circunstancias son las que te sacuden y te hacen pensar, decidir
que hay que hacer algo. Sí. Hay que hacer algo para que las cosas se hagan como deben de ser. Esto es muy, muy interesante. Y entonces terminaste tu doctorado en Derecho. O sea, eras Sí. matadito en el estudio. Sí, fíjate que me gustó y eso permitió que hiciera primero una especialidad. Yo estaba muy chavo cuando hice la primera especialidad. Es más, estaba todavía estudiando, terminando la licenciatura, cuando me inscribí a la Universidad Panamericana y me dijeron, pues mire, lo vamos a inscribir condicionado porque si usted cuando termine aquí no nos trae su título, se da cuenta que no estudió. Toma. Entonces, pues afortunadamente me fue bien. Terminé la especialidad ahí, después hice otra especialidad en la UNAM y después hice el doctorado en la UNAM y una maestría en España y ya ahí tomé, digamos, en todas estas especialidades, maestrías y doctorado fueron en Derecho Penal, que fue una materia que siempre me ha gustado mucho. ¿Cómo es que entras tú a la política, Miguel? Entro a la política un poco no muchas ganas, Lolita, porque De plano, estaba en el ejercicio profesional ¿sí? y la verdad me gustaba y me iba bien, era dueño de mi tiempo, Claro. eh, de mi espacio, de todo, y me gustaba litigar. Y entonces, pues llegamos a la política en la Secretaría de Seguridad Pública, como tú bien lo señalaste, Sí, en un área muy técnica, muy técnica, de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando el secretario era el licenciado Ebrard. sí, Y ahí es nuestro primer contacto con el servicio público. En el servicio público voy pasando por diferentes tareas en la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Seguridad Pública me voy a la Secretaría de Desarrollo Social, que fue un tema así como cambiar de página, porque pues de estar en temas policíacos y en temas de operativos, pues ahora pasabas a apoyos sociales, apoyo a niños, niñas, adultos mayores. Era otro tema, era como la cara padre del gobierno. lo más sensible, pues, del Lo gobierno. más sensible, sí, lo demás contacto humano, en donde ayudas, en donde no detienes y no eres el malo, pues. Y la verdad es que ahí estuve un tiempo y después me designan consejero de la Judicatura. La designación fue del licenciado López Obrador. Y llego yo al Consejo de la Judicatura y ahí estoy aproximadamente 2 años. Y de ahí regreso al gobierno de la ciudad que encabezaba el licenciado Ebrard como Exacto. subprocurador de procesos, y de ser subprocurador de procesos viene toda una coyuntura, que fue aquel caso, el caso News Divine, ¿Cómo no? y hacen cambios en el gobierno, y entonces yo paso a ser subprocurador de centrales y después procurador. Y de ahí ya la que tú platicaste después, Sí, candidato. no, bueno, a ver, cuéntame una cosa ya a toro pasado. Cuando tienes la posibilidad de llegar a un cargo como el que tú tuviste en las manos, ¿qué se gana y qué se pierde, Miguel? Se gana una gran experiencia de vida, de servicio, yo creo, Lolita. Es un privilegio poder servirle a tantas personas. Eh, Sin duda es una vivencia única y es una gran experiencia de vida. Eh, Pierdes toda privacidad. Eh, si eras público, te vuelves mucho más público. O sea, realmente ya no queda un solo espacio que puedas decir, respeten mi privacidad, porque ese término yo lo he escuchado muchas veces. Y la verdad es que cuando estás en una exposición tan fuerte, pues todo es público. Ya no queda nada. En privado ya no queda nada.
Y eso sí se pierde porque ¿Y duele? duele en la medida en que se ve la afectación a la familia. Eso es. Sí hay una afectación familiar, ¿Qué sí. decían tus hijos de toda esta exposición? Pues obviamente la demanda de tiempo, Claro. que ellos siempre han sido, la verdad, tengo la fortuna de que sean muy conscientes, porque desde muy chiquitos les tocó. Y Sí, yo digamos los que conocí nunca, cuando eran bebés. sí, pues es que desde siempre han estado en estos temas, entonces, Sí. pues les ha tocado todo, les ha tocado asaltos, les ha tocado balacera, les ha tocado estar cerca de muchas cosas. Y la verdad, yo creo que esa es la parte más difícil. La parte más difícil. Hace poco yo veía al Ejecutivo Federal conmoverse en una mañanera y fue en un tema precisamente pues de su hijo. Y lo entiendo porque pues eso es lo que sí te toca. Es lo Sí, que, a todos donde nos llegan a los hijos, ahí es donde todo lo sí, demás ya valió gorro, ¿eh? exactamente. Entonces, pues así fue, pero bueno, pues la experiencia y la vivencia está marcada. Y dicen por ahí que cuando te toca, aunque te quites, ¿no? Y cuando no te toca, aunque te pongas, así, pues así fue, un poco así fue, porque yo ni siquiera estaba, yo no estaba en el proyecto, no estaba en el plan, estaba con otros horizontes. Pero ¿qué fue lo que decidió a Marcelo Ebrard abanderarte literalmente, apadrinarte para que tú fueras el candidato a jefe de gobierno? Porque tenías todo el apoyo de Marcelo. Sin duda, yo creo que fue, Lolita, un proceso bien difícil. Yo te quiero contar, hay una experiencia que no he platicado mucho, que es cuando, bueno, primero me dice, habrá que haber una encuesta, Eso. igual que ahora, siquiera ver si figuras, porque las encuestas que publicaba en ese tiempo Reforma, yo me acuerdo muy bien, colocaban arriba a Beatriz Paredes. Mira. Eh, y la colocaban arriba y la colocaban en avanzada. Entonces traía un buen puntaje y competirle no iba a ser fácil. Yo no estaba, no figuraba. Entonces lo primero que me dicen es, primero habrá que medir. Vamos a ver qué tal estás en Sí. la medición. Entonces en ese saque de medición, de encuesta, sale bien, o sea, no sale mal. Bueno, ya que pasas ese filtro, Lolita, entonces venía un filtro que era mucho más complicado, que fue la interna del PRD. Sí, claro. Mira, te voy a Con todas las platicar. tribus y demás, pues no era cosa sencilla, ¿eh? No, tú imagínate la mesa, ¿eh? Imagínate la mesa. En esa mesa estaba Porfirio Muñoz Ledo. Todos los que te voy a decir eran aspirantes, Sí, o quieres decir precandidatos sí. y precandidatas. Estaba Porfirio Muñoz Ledo, estaba Carlos Navarrete, estaba Joel Ortega, estaba Mario Delgado, estaba Fernández Noroña, estaba Alejandra Barrales, estaba Martí Batres, estaba sentado en la mesa enfrente Ortega, Jesús Ortega, Sí. Dolores Padierna, Wow. Zambrano, No, bueno. estaba Mario Delgado también como precandidato. Quien por ciento fue compañero tuyo en el bufete donde trabajaban, eran muy amigos. Fuimos compañeros en seguridad pública, con Mario Delgado, Exacto, exacto, sí. seguridad pública. Sí, sí. Y ahí el único que no era perredista era yo. El único que andaba de colado. ¿Sí? Porque no me afilié, nunca me Mira, afilié. Y entonces los reclamos en esa mesa empezaron por ahí. claro. Bueno, pero es que aquí hay una persona que pues, no está afiliada y no sé qué, y que está haciendo y que está... Me acuerdo muy bien de ese primer día, era una tarde, eran las 5 de la tarde, y yo cuando volteaba a ver a la mesa, Lolita, No, la decía, artillería más pesada del PRD.
pues es que, ¿no? Y aparte de todos los que se hablaba y de los demás, pues estaba bien complicado. Y otro punto que no podemos hacer a un lado, mi querido Miguel, ahí estaba Alejandra Barrales, que Sí, había sido claro, tu novia, o era estaba tu novia en esa Barrales, época. estaba Barrales, pues, y digamos que los punteros que estaban en ese momento era Mario Delgado y Barrales. Y por el otro lado, Navarrete, que no estaba mal, también estaba fuerte, y quien quería dar una pelea importante desde el punto de vista político también era Joel Ortega. Sí, claro. Estaba con mucho ánimo y con mucho entusiasmo de ir hacia adelante. El mismo Fernández Noroña y Martí No, Batres. bueno, él está puesto para lo que sea, ¿eh? Ahora la presidencia de la Sí, República. claro, él no anda con chiquiteces. Me lo encontré hace poco y me dijo, camarada, ahora vamos por la presidencia de la República. No, bueno. Porque así me lo pide la gente, me dijo. No, Y no, dije, qué bueno, bueno, por me da Dios. mucho gusto, qué bueno, pues mucho éxito. No, por Entonces, favor. pues así fue ese primer filtro, pero ese primer filtro duró, te estoy hablando de 3 semanas quizá. 3 semanas. Y de ahí, de ese primer filtro que tenía debates, tenía 2 debates. Luego se viene una cosa interesante porque vienen 2 debates y en el segundo debate declina Navarrete en favor de Alejandra Barrales. Entonces, pues se va todo para allá y Claro. quien estaba en ese tiempo en el PT dice que la candidata debe ser Barrales. O sea, se empieza a hacer como una fuerza, ¿no? Un impulso muy considerado y muy considerable para eso. Qué fuerte. Yo llevo ese debate pues ya con ese antecedente, porque el anuncio lo hacen 1 hora antes del debate. Y bueno, pues yo seguimos con las participaciones, seguimos con las intervenciones, y entonces lo que se dice es, bueno, ya la encuesta final la vamos a hacer entre Barrales y Mancera, porque se bajan de la contienda los demás. Y bueno, esa encuesta también estuvo bien dura, porque se habla de 3 casas encuestadoras, 2 que harían el ejercicio, una supervisora, y si se iba a declarar o no se iba a declarar. En cada una de estas etapas, el licenciado Ebrard estaba, digamos, en la posición de lo que resulte. Sí. O sea, nada de aquí hay dados cargados y O no sea, no había favoritismo. No, lo que resulte y los eventos como se vayan dando. Ya. Y bueno, pues salió muy bien, la verdad, la encuesta. Nos fue muy bien. Y después llegó Alejandra a ese evento que lo hicimos, recuerdo, ahí en Reforma. Y llegó y ella tomó la decisión de ir al Senado. Y de ahí se armó, digamos, todo el equipo que iría hacia la contienda, ya, digamos, con la planilla final, ya la integración final. Oye, pero a ver, en corto, platícame. ¿Cómo se dio esa plática entre Alejandra y tú? Finalmente, para que no hubiera, si es que no lo hubo, ya me dirás tú, un rompimiento, porque más allá de la situación de tipo político, pues era una relación personalísima, Miguel. Mira, Alejandra siempre fue una política de tiempo completo Sí, claro, y con mucha más experiencia en la política que yo. por supuesto. Entonces, cuando llega a este tema, de hecho ella da pasos que la verdad a mí me parecían súper estratégicos, como el lograr que alguien alguien fuerte decline en favor tuyo. Claro. Pues obviamente era algo estratégico y algo que era Una bueno. líder sindicalista. Sí. O sea, la El historia que lograr trae que, Alejandra es bárbara. el lograr que uno de los líderes de un partido que va a acompañar la alianza diga que ella era la mejor candidata, pues también era muy bueno. Claro. Entonces, cuando estábamos en la contienda, era la contienda. La verdad es que no hablamos mucho, nos saludábamos y
Cuando llega la última encuesta, entonces ya tenemos comunicación otra vez. Y llegando a esa última encuesta me dice, yo reconozco que tú ganaste, que, las reglas que se plantearon fueron las correctas y bueno, contigo estamos en paz. Mira. Nos damos la mano, nos saludamos y pues vamos juntos a la contienda, vamos juntos. Y ahí siguió Lolita. Maravilloso. La verdad es que hay una cosa que a ti sí te caracteriza, Miguel, y yo lo tengo que reconocer públicamente. La mano izquierda que tienes para tratar a la gente, a toda la gente la haces sentir bien. Por eso es que yo estoy de verdad sorprendidísima y me he preguntado en varias ocasiones, y hoy te lo pregunto, ¿qué le hiciste a Claudia Sheinbaum, por vida de Dios? ¿Por qué esa actitud contigo? ¿Por qué esa actitud en contra de tu gente más cercana? Es decir, ya parece que hay una consigna de un golpeteo brutal. A Julio lo tienen en la cárcel. Bueno, otros más que los andan persiguiendo por todas partes. Es decir, ¿qué pasó con Claudia? Pero la respuesta de esta pregunta, mi querido Miguel, te voy a pedir que me la des en la segunda parte de la entrevista que hemos preparado para todo nuestro queridísimo auditorio en esta charla cercana aquí entre nos.